Queridos amigos, bienvenidos al canal. Soy Jorge Vilque, el que muchos de ustedes llaman el doctor del alma, y en el día de hoy tengo el placer de volver a reunirme con ustedes para tratar algo fantástico que hemos comprobado tras cientos de consultas de sanación cuántica que nos han mostrado con claridad algo fantástico que debemos comprender todos para sanar en esta vida. Hay un factor común tal vez que aparece mucho en todas las consultas y que tiene que ver con la diferencia o las diferentes percepciones que de los mismos eventos tenemos en los lados del velo que tenemos en el mundo real y en el mundo espiritual, cosa que hemos percibido muy igual a lo que varios investigadores han logrado determinar, en nuestro caso en consultas y en muchas meditaciones. Y es que el valor y el significado de una experiencia en el lado físico es diferente que cuando la misma alma interpreta esa experiencia que tuvo una vez en el lado del espíritu. Y esto claramente es algo que todos debemos de internalizar para sanar determinados problemas. Porque está claro que quien tuvo una experiencia dura e inclusive hasta traumática en muchos aspectos, no tiene el mismo valor emocional una vez que la persona ha fallecido. Algo que puede ser horrible y traumático en el lado de los vivos se ve como algo grandioso y muy nutritivo, muy formativo para el alma de la persona una vez que ésta ha cruzado al otro lado. Y esto es algo que lo hemos visto en las consultas y que también lo expresa con mucha claridad la fantástica científica Dolores Cannon. Pero tenemos que entender que esto aplica en muchos aspectos y que cuando, por ejemplo, ocurre un evento fantástico, hermoso, positivo, mientras alguien está en el mundo físico, seguirá siendo apreciado y tomado como algo positivo una vez que la persona haya trascendido. También en las siguientes encarnaciones de su cuántica, de su doble cuántico. Pero básicamente, una vez que el mundo espiritual tiene sus experiencias positivas, se siguen tomando como experiencias positivas y se incorporan al alma como positivas para continuar avanzando.
mientras las experiencias negativas se transforman en positivas o tienen la interpretación de positivas en el periodo entre vidas. Obviamente, esto depende del punto de vista y del valor de cada persona, muy específicamente de cada alma, que le ponga a esas experiencias que ocurren en el lado físico para nuestro aprendizaje, por lo que no puede o no debe generalizarse a todos. Pero en este caso, obviamente, tiene que ver con lo que yo he logrado comprender de mi memoria personal, experiencial, ya que tengo algunos recuerdos y otros los he reconstruido con la sanación cuántica de vidas pasadas, sino que también tengo tal vez algunos recuerdos que he recuperado en meditación sobre el periodo entre vidas, aunque esta parte es bastante más borrosa que la de las vidas pasadas, que podemos analizarla con mucha claridad, por lo pronto de las cercanas, con mucha claridad en la sanación cuántica. Y esa es la forma de sanación. Porque lo que hacemos en la sanación cuántica es comprender cuál de esos patrones o de nuestras vivencias de la vida actual tienen que ver con nuestras vivencias de vidas anteriores, y obviamente es por eso, por la necesidad de evolucionarlas, de mejorarlas y de resolverlas para hacerlas a un lado, que las vemos de forma mucho más compleja cuando se reiteran en nuestra vida. Dolores Cannon ha encontrado también en sus famosas regresiones mucha información respecto a lo que estamos hablando. Pero hay que tener claro ese cambio de valores y del significado de todas las experiencias que tienen lugar en el lado físico, y es que nos hace pensar también que cualquier cosa que decidamos en el mundo físico de los vivos, donde estamos ahora, puede no tener absolutamente ningún valor una vez que cruzamos al lado espiritual, que cruzamos el velo, casi como si no importáramos o no importara las experiencias, los deseos o los valores más preciados de esta vida, así como el sufrimiento que tuvimos. Pero esto ya lo explicamos analizando las entrevidas, donde obviamente al alma no le importa el sufrimiento, porque se encuentra en un estado mucho más expandido de conciencia cuando planifica las siguientes experiencias a tener para seguir evolucionando. Entonces, por ejemplo, algo que me ha pasado con alguna persona en los últimos tiempos, si decidimos, mientras estamos en el mundo de los vivos,
que esta es nuestra última encarnación, puede que no signifique nada una vez que haya sucedido, y tal vez nos sentenciará nuestra propia conciencia a otras encarnaciones en lo físico y a otra, donde lo más probable es que también se desee que la presente sea la última encarnación. Pero solo podemos teorizar, porque el lado detrás del velo es muy diferente al que estamos vivenciando aquí mismo. Pero, ¿por qué es que estamos concluyendo todo esto? Porque queda claro, por todo lo que hemos analizado en nuestras consultas, como decíamos hace un minuto, que nuestra conciencia se expande tanto del otro lado del velo, que nuestra interpretación de los eventos que hemos vivenciado cambia dramáticamente. Y eso, obviamente, significaría que dicha expansión de la conciencia hace que dejemos de ser quienes éramos entre los vivos y pasemos a nuestro estado álmico, donde todos los eventos negativos que experimentamos en la vida y todo nuestro sufrimiento no es más que una ilusión y un fantástico aprendizaje. Todos los eventos terrenalmente no deseados solo se ven de una manera dramática y muy sufrida mientras se experimenta a través de la visión del cuerpo físico. Y un ejemplo de eso es uno que puso Dolores Cannon fantásticamente sobre alguien que había en la guerra de Irak participado de una situación muy compleja en la que perdió un brazo, y a raíz de eso vivenció la muerte por casi 10 minutos. Regresando luego de esos 10 minutos, pudieron reanimarla, entre comillas, y ella relataba su experiencia en esos momentos cuánticos de otra dimensión, en el más allá, diciendo que se había encontrado con sus guías espirituales, lo que en realidad es nuestros dobles cuánticos anteriores y parte del yo superior, y que le había contado hasta con alegría que iba a ser fantástico regresar a la vida sin un brazo para poder experimentar esa situación. Pero aquí es donde también las consultas nos hacen un aporte fabuloso, porque yo recuerdo haber tenido en un evento público una decodificación fantástica de una joven mujer que había perdido una pierna y concurría a ese evento para intentar sanar la carga espantosa que era para ella el no entender por qué le había
sucedido. Pero debemos entender nosotros también que estamos programados con una serie de mentiras que muy poco más adelante todos entenderemos, porque vienen cambios que para algunos serán abrumadores, pero que para nosotros serán fantásticos, porque referirán al crecimiento de la conciencia, a comprender la realidad que vivimos y salirnos de la Matrix en la que los oscuros nos han puesto con una programación formidable que desarrollan desde todos nuestros frentes. Pero esta hermosa joven que había perdido su pierna izquierda, no era para ella lo más terrible haber perdido la pierna, sino no comprender por qué había sucedido eso. Pero luego de que efectuáramos la decodificación frente a 70 personas, ella nos expresó su tranquilidad de espíritu a partir de ese momento en que había entendido las razones que eran muy poderosas y referían al abandono de sus hijos por un trabajo que debía realizar, habiendo sido engañada por su marido, que había prometido acompañarla al exterior a trabajar junto con sus hijos, cosa que no hizo a último momento. Pero el hecho de entender por qué nos producimos ese aparente daño o nos producimos esa formidable lección, inolvidable lección, que la manejaremos por varias vidas, nos libera totalmente de esa negatividad de la experiencia, entendiendo qué es lo que nos aporta a la conciencia. Esto también sucede, como lo describe Dolores Cannon en sus trabajos, con aquellas personas que son terribles enemigos, tal vez, durante su experiencia terrenal y que pasan a ser los mejores amigos una vez que han cruzado al mundo de los espíritus, porque allí saben y entienden que la vida en lo físico es solo un juego y, como obviamente ejemplo personal, les puedo decir que cuando comprendemos que muchas de las cosas que traemos de las vidas anteriores nos crean las situaciones de la presente vida solo para evolucionar aquellas y dejarlas de lado, es muy sanador, porque entendemos que no existen verdaderamente las experiencias negativas en la vida, sino que todo es una experiencia positiva
dependiendo del lado que lo veamos, de la perspectiva al verlo y obviamente del momento, porque muchas veces, y a todos ustedes les habrá pasado lo mismo, en esta propia vida evaluamos las experiencias de una manera, pero muchos años después entendemos para qué lo vivimos, entendemos también qué nos aportó en la experiencia del alma, cómo nos modificó, cómo nos permitió evolucionar, y entendemos entonces la positividad de aquellos eventos que mucho tiempo antes eran terribles y negativos para nosotros mismos. Yo mismo he transitado experiencias complejas en mis dobles cuánticos anteriores, las que me permiten entender la forma de percibir y de comprender mi realidad en esta siguiente vida, en la que todo está vinculado con aquellas experiencias poderosas de las vidas anteriores, algunas tan fuertes como la muerte, pero que para el alma no lo son, porque es solamente una renovación del cuerpo físico, del envoltorio, que nos permite tener esas experiencias de forma encarnada e incorporarlas a nuestra conciencia, al alma directamente. Hemos reconocido en algunas consultas, en hipnosis ericksoniana de las consultas, situaciones de personas que vivieron esas experiencias cercanas a la muerte, entendiendo que tal vez se acercaba la muerte, e inclusive sintieron la lástima o la compasión por sí mismos cuando se acercaban a una potencialidad de muerte que después no sucedió. Pero todo esto es muy importante porque es lo que nos permite comprender lo que estamos viviendo, y debemos entender que también el tiempo no se comporta igual en un lado que en el otro del velo, y por eso es que algunas veces no logramos completar las experiencias y tenemos que continuar viviéndolas en la vida siguiente, como muchos de nuestros consultantes han identificado, sacándole totalmente el dramatismo a la experiencia que están viviendo al entender por qué la están vivenciando. La segunda parte de este trabajo la pondremos a continuación de este mismo para redondear todo este tema de las diferentes percepciones en ambos lados del velo. Gracias, gracias,
gracias. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos.